Vale, pasando ahora con el tercer sistema, bueno, con el tercero, con el último sistema, que sería el nervioso. Primero tenemos que decir, al ser una función diferente, al no ser la de nutrición, vamos a hablar de la función de relación. Entonces, la función de relación es la capacidad que tiene el organismo de captar de captar los cambios que existen en el medio y elaborar respuestas ante ello. Entonces, vale, el primer apartado es la colaboración del sistema nervioso con el hormonal. Entonces, vale, los seres vivos realizan sus funciones de una manera coordinada por medio del sistema, en plan, coordinan el sistema nervioso con el sistema endocrino. Entonces, la coordinación nerviosa, ¿qué es? Entonces, se realizan impulsos electroquímicos que permiten el transporte, es decir, en plan, unos impulsos electroquímicos transportan la información específica a un punto en concreto de un órgano. Esta acción es muy, muy, muy rápida y muy precisa. O sea, eh, eh, cuando tú te fijas, el tiempo que tardas en mover un brazo, no piensas minutos antes en que quieres mover ese brazo, lo piensas casi ni un segundo antes de que quieres mover ese brazo. Vale, precisa. Sí, pero sin embargo su efecto es corto. O sea, está claro, tú mueves el brazo, pero para tener que mover el brazo hacia atrás tienes que enviar otra señal. Las células que se encargan de esto se llaman neuronas. Y después tenemos la coordinación hormonal, produce hormonas, básicamente. Y estas son unas sustancias químicas que producen un envío directo de esta información a las células u órganos que se denominan diana en este caso. En plan, porque son unos órganos concretos, en plan. Tiene que ser ese órgano concreto. Vale, su acción es lenta, pero en plan, el producir una hormona es lenta relativamente, o sea, es bastante rápido, pero muy lento en comparación con el impulso nervioso. Pero sin embargo, su efecto es mucho más duradero. Vale, estas hormonas se producen en unas estructuras que se llaman glándulas endocrinas y ya está. Entonces, la función que... Vale, sí se ve. La función que tiene el sistema nervioso en sí es codificar la información que reciben, transmitirla y después, donde se ha transmitido, que se procese y elaborar una respuesta en ese lugar. Espera, así. Entonces, el tejido nervioso no está formado simplemente por neuronas. Está formado tanto por neuronas como por células de la glía y después otras estructuras que los complementan. Entonces, vamos a ver, aquí. Los componentes... Aquí. Espera, así creo que se... Vale. Tenemos los componentes del sistema nervioso. Entonces, tendríamos las células en sí del sistema nervioso y después las estructuras que tiene ese sistema nervioso. Entonces, las células de ese sistema nervioso, primero son las neuronas, que son las unidades estructurales y funcionales de este sistema. O sea, sin neuronas no podría existir este sistema, pero sin el resto de células tampoco. Entonces, son células muy especializadas que se encargan en la producción y transmisión del impulso nervioso. Eh, sí, y depende, en plan, perdón, que me he quedado pillado. Y dependiendo del número de prolongaciones que tienen estas neuronas, se diferencian entre ellas. Y después tendríamos las neuronas y después las células de la glía, que hay varios tipos. Entonces tendríamos las células de Schwann, que recubren el axón, es decir, la parte terminal de la neurona, de una banda de mielina, pero únicamente en el sistema nervioso periférico. Y también tendríamos
los oligodendrocitos, que hacen lo mismo que las células de Schwann, pero en el sistema nervioso central. Después tendríamos los astrocitos, que se encargan de nutrir a la neurona, y la microglía, que se encarga de su protección. Y después las estructuras de este sistema serían las fibras nerviosas, los nervios y los ganglios. Las fibras nerviosas, ¿qué son? Son asociaciones de axones y células de Schwann. Entonces, se diferencian fibras nerviosas mielínicas y fibras nerviosas amielínicas. Entonces, las mielínicas están formadas por un axón y varias células de Schwann. Entonces se forma una vaina de mielina. Y para diferenciar en plan entre qué es cada célula y no, hay un estrechamiento no, un estrangulamiento que se denomina nódulo de Rambier, donde no hay mielina. Y después tendríamos las amielínicas, que los axones están recubiertos de evaginaciones de las células de Schwann. Y ya está. Después, otras estructuras serían los nervios, que son simplemente agrupaciones de fibras nerviosas y que están protegidas, sin embargo, estas dos por por dos capas de tejido conjuntivo, el perineuro y el epineuro. Recubren y ya está. Y después, por último, tendríamos los ganglios, que son, en plan, estas estructuras únicamente se encuentran presentes en animales vertebrados y son agrupaciones de cuerpos neuronales. O sea, tú ves el nervio, verías el sistema nervioso y verías unos engrosamientos. Pues básicamente son esos los ganglios, agrupaciones de neuronas. Vale. Después, ¿cómo se transmite el impulso nervioso en sí? Vale. Codifica y transmite el impulso. Entonces, ¿qué es un impulso eléctrico? Son ondas o mensajes o mensajes electroquímicos que se originan en el sistema nervioso y se propagan por el tejido nervioso y ya está. Entonces, ¿cómo se transmite? Tiene varias partes este. Al principio tendríamos... Bueno, esto se produce en la membrana del axón de las neuronas. Bueno, se puede originar en cualquier parte, pero se transmite por el axón y de manera unidireccional. Entonces, al principio la membrana de la neurona está en reposo, es decir, el medio tiene carga positiva y el interior de la neurona carga negativa. Entonces, sí, positivo está el celular, negativo intracelular. Vale, sin embargo, estas cargas no se igualan ni se neutralizan, ya que hay unos canales en esta membrana que lo mantienen así. Hay algunos que están abiertos en un momento y otros que están cerrados. Además, en plan tendríamos iones de sodio, en plan sodio positivo, potasio positivo, cloro es negativo, pero también tenemos, en plan, que con esto simplemente se podrían regular. Pero tenemos una estructura que se llama bomba sodio-potasio, que se encarga de bombear iones en un sentido y en otro. Y bueno, es en contra de gradiente y por lo que conlleva un gasto energético. Y el potencial de acción que tiene es de menos 70 milivoltios. Y ya está. Entonces, los canales que están abiertos son el del potasio, que saca potasio a favor de gradiente, el cloro, y ya está. En plan, a ver, estarían abiertos en este momento el canal de potasio positivo y la bomba sodio-potasio. Y el cloro negativo y el sodio positivo estarían cerrados. Y después lo de la bomba que he dicho, para que haya una regulación en esta,
por cada 2 iones que suelta de potasio, sí, por cada 2 iones que introduce de potasio, extrae 3 de sodio. Entonces, para que se transmita el impulso nervioso, hemos dicho que son factores bioquímicos. Entonces, del reposo pasaría a una parte que se llama potencial de acción, que consiste en que se estimula el axón produciendo una un cambio de polaridades. Entonces, el canal de sodio que estaba abierto antes se cierra y la bomba que estaba abierta antes se desactiva. Y se abren los canales de sodio. Antes estaba abierto el de potasio, que creo que lo he dicho mal. Se abre el canal de sodio y el de cloro negativo. Entonces, esto produce un cambio en la polaridad de la membrana, haciendo que ahora el interior sea positivo y el exterior negativo. Por lo que, esta inversión es muy brusca, pero es en muy poco tiempo, pero lo suficiente para que se transmita el impulso. Y el potencial de acción en este momento es de 30 milivoltios. Vale. Y después, para que acabe este impulso y se propague por toda la neurona, se realiza una repolarización. Es decir, se vuelven a abrir los canales de potasio y se vuelve a activar la bomba y se cierran los de sodio y los de cloro, haciendo que vuelva a haber un potencial de acción de menos 30 milivoltios. Y ya está. Vale. Entonces, después, las características que tiene este impulso nervioso es que tiene una ley de todo o nada, es decir, o hay impulso o no hay impulso. No hay ni intensidades, ni variaciones, ni nada. Después, todos los impulsos son semejantes, o sea, el impulso es el mismo, simplemente depende de la orden del centro de interpretación que se encuentra en el órgano donde se manda ese impulso. Después, es unidireccional, es decir, vale, perdona que me voy a tener que ir. Espera, que no está recto. Ahora sí. Después, el impulso nervioso es unidireccional, es decir, va desde... se transmite a lo largo del axón, va desde cualquier punto de la neurona hacia el axón. Y después hay una mayor propagación gracias a las fibras mielínicas, ya que se producen por saltos. El impulso nervioso se produce por saltos y gracias a los nódulos de Ranvier se hace de forma saltatoria, rápida y sin embargo en las amielínicas, en las fibras nerviosas amielínicas es continua pero es más lenta. Y después la sinapsis. Bueno, pues ¿qué es la sinapsis? Hay que decir que el impulso nervioso que pasa de célula a célula, en plan de neurona a neurona, lo hace sin contacto, ¿vale? Entonces, esto, en plan, el impulso salta de una neurona a otra en sí. Y el hueco que hay entre una neurona y otra se denomina espacio sináptico. Entonces, hay dos tipos de sinapsis, ¿vale? Está la sinapsis química y la sinapsis eléctrica. La sinapsis eléctrica es propia de los invertebrados y la sinapsis química del resto de animales. Entonces, vale, la célula, la neurona que transmite el impulso lo hace desde el axón y la parte terminal del axón se denomina botón terminal. Entonces, este botón terminal consta de 3 partes, que son el botón presináptico, la hendidura sináptica, espera, creo que no soy. Ahí, vale, el botón presináptico, la hendidura presináptica y el elemento postsináptico. Espérate, ¿qué he puesto?
Ah, sí, vale. En plan, se distinguen varias partes, vale. El botón presináptico es este trozo de aquí, ¿vale? Es el final del botón terminal de la neurona. Después tendríamos la hendidura sináptica, que es el hueco que hay entre ellas, o el espacio sináptico, o hendidura, o lo que sea. Y después tenemos el elemento postsináptico, que es el cuerpo neuronal, o la dendrita, o el axón también podría ser, de la siguiente neurona. Entonces, ya pasando a lo de sinapsis química y sinapsis eléctrica, podemos distinguir que en la sinapsis química están los neurotransmisores, después los receptores del elemento postsináptico y las vesículas del elemento presináptico. Bueno, estas irían antes, ¿vale? Entonces, voy a explicarlo así. Tendríamos las vesículas del elemento presináptico, que son esos círculos de aquí, ¿vale? Vale, estos círculos de aquí, que son las que contienen los neurotransmisores. Perdón. Entonces, simplemente contienen los neurotransmisores. Entonces, los neurotransmisores que son, cuando llegan iones al botón terminal de calcio y de magnesio, se liberan, bueno, simplemente las vesículas se dirigen hacia la membrana, fusionan sus membranas, fusionan la membrana del botón presináptico con la membrana de la vesícula que contiene el elemento presináptico. Y así se liberan los neurotransmisores. Estos neurotransmisores cruzan la hendidura sináptica y ya está. Y entonces, al llegar a los receptores del elemento prosináptico, se unen y provocan un cambio en el potencial de acción, haciendo que así el impulso nervioso se transmita. Vale, lo que he dicho, esto es unidireccional, esto. Es decir, va de la neurona presináptica a la postsináptica, pasando por el axón. Entonces, hay 3 tipos de sinapsis. Está la sinapsis axoaxónica, la sinapsis axosomática y la sinapsis axodendrítica. La sinapsis axoaxónica es entre 2 axones, la sinapsis axosomática entre un axón y el cuerpo neuronal de la siguiente neurona, y después tenemos la sinapsis axodendrítica, que es entre el axón y perdón, que no me he dado cuenta. Entre el axón y la dendrita de la siguiente neurona. Y después tendríamos lo de la sinapsis química que he mencionado, que simplemente está presente en invertebrados y no necesita de todos estos procesos, ya que el espacio es tan pequeño que el impulso nervioso se transmite sin más. Vale. Y entonces ahora hablando del sistema nervioso en los invertebrados. Uy, jolín, cómo me pica la nariz. En los invertebrados distinguimos, en plan, los poríferos no tienen, al ser tan simples, no tienen un sistema nervioso en sí. Después tenemos los nidarios, ¿vale? Que tienen una red difusa, es decir, todas las neuronas se juntan con todas, ¿vale? Forman una red que están todas conectadas. Entonces, esta red se encuentra en la mesoglea y no tiene órganos de control, o sea, no sería ni un cerebro, ni un cerebroide, ni nada, como mencionaremos después. Allí, en plan, van todas las señales a todos lados. Y eso, se propagan en todas las direcciones y propagan la contracción de las células mioepiteliales. Y ya está. Después tendríamos los platelmintos y los nematodos, que tienen la misma. Y entonces, platelmintos y nematodos poseen un sistema nervioso que se denomina cordal. Tienen 2 cuerdas neuronales, 2 cordones neuronales. Entonces, en la cabeza poseen... Mira, a ver, espera. No sé, no está muy bien dibujado, ¿vale? Porque es pequeño el dibujo, pero bueno. Tienen dos ganglios cerebroides
que harían la vez de cerebro para nosotros, pero no se parecen en nada a un cerebro. Y ya está. Y descienden desde estos ganglios a través de todo el organismo en forma ventral y se van dividiendo en fibras entre ellos. Jolín, ¿por qué se desenfoca? Ahora, vale. Y después el siguiente grupo sería el de los anélidos, que tienen un sistema nervioso ganglionar. Y perdón. Entonces, poseen ganglios ventrales y ganglios cerebroides. Después también tendrían el collar perisofágico y ya está. Entonces, los ganglios ventrales, ¿qué son? A ver, ahí. Ay, no sé. Vale, ya se enfoca, perfecto. Vale, entonces, los ganglios ventrales son un par de anillos que van constituyendo una doble fila. Aquí se ve más o menos. Vale, sí, van haciendo una doble fila y están, en plan, esta doble fila está unida entre ellas dos, por los cordones transversales. Después tendríamos los ganglios cerebroides que conectan los órganos sensoriales con la cabeza, que harían la vez como de un cerebro, pero que no llega a ser, como he dicho antes. Y después tendríamos el collar periesofágico que simplemente rodea la parte anterior del tubo digestivo y conecta, sí, vale, y conecta los ganglios cerebroides, perdón, que me he ido, los ganglios cerebroides y los ventrales. El siguiente grupo, ¿vale? Ya son los moluscos, que tienen también un sistema nervioso ganglionar. Sí, perdón. Vale, entonces tienen un sistema nervioso ganglionar y que tiene varias regiones. Entonces, en los cefalópodos, como pulpos o sepias, tienen los lóbulos ópticos, que están muy desarrollados, porque se dice en plan que los pulpos tienen la mejor vista de todo el reino animal. Y también tienen muy desarrollado el ganglio cerebroide, que eso ya en plan tiene las veces más de un cerebro, pero todavía no llega a serlo tampoco. Después ya tendríamos los artrópodos, que vuelven a tener un sistema nervioso ganglionar, pero tiene en plan sus ganglios en la cadena central, en la cadena ventral, son mayores. O sea, tienen muchos ganglios en la cadena ventral que van desde el abdomen hasta el tórax. O del tórax al abdomen, como sea. Y después, un momento, vale. Y van de los... sí, y después los ganglios... Vale, sí, entonces. Después tienen los ganglios nefálicos, que son más grandes, y ya está. Y van en plan, serían los ganglios que tienen en la cabeza. Vale, es que lo he escrito mal, me acabo de dar cuenta. Ganglios encefálicos. Vale, vaya todo sujo, pero bueno. Y después, solamente en los insectos sí que se presenta un cerebro en sí. Ya que se han ido uniendo ganglios y pues han dado lugar a un cerebro. Y después el último grupo serían los equinodermos. Vale, sí. Serían los equinodermos que tienen un sistema nervioso anular. En plan, está formado que es un anillo, ¿vale? Por ejemplo, en las estrellas de mar es un anillo central que se llama anillo periesofágico y de allí salen cordones